¿Conoces el sentido y propósito de tu masculinidad? Un podcast diseñado para valientes, dispuestos a retarse a sí mismos, a ir contracorriente y ser los verdaderos caballeros del siglo XXI. Es hora que tomemos cartas en el asunto y dejemos atrás las construcciones sociales que no nos definen. Esto es un podcast de hombre a hombre. Y empezamos. ¿Qué tal están todos? Bienvenidos al 7º episodio de un podcast de hombre a hombre. Mi nombre es Wipe Fernández y los estaré acompañando un episodio más. Primero pues darle las gracias a todos los que continúan escuchándonos. De nuevo, gracias también a los que están participando en los miércoles de qué madres quieren de nosotros. Creo que se ha puesto pues muy interesante el chisme por ahí. Y antes de empezar con este episodio, les vamos a dar unos pequeños anuncios. Esta semana se está impartiendo un curso de feminidad para las niñas que nos están escuchando. Pueden buscarlo en redes sociales, en Instagram, en la página de Be New Fire. Este es un curso de feminidad que la verdad es que me parece interesantísimo y pues voy a estar apoyando en el día sábado 9 de mayo a dar la visión del hombre sobre el corazón de la mujer. Entonces, si alguna de ustedes está interesada en participar e inscribirse, ahí está el link para poderse inscribir. Igual a los hombres que ustedes quisieran ver si los estoy representando bien, dando a conocer nuestra perspectiva masculina con respecto al corazón de la mujer. Va a estar en YouTube también como Be New Fire. Entonces pues ahí se pueden meter. Durante toda la semana van a haber charlas, pero el sábado es donde voy a estar apoyando. Y la semana siguiente va a haber una conferencia internacional de masculinidad. Los pueden buscar en redes como braveheart.rc. En traducción en español es corazón valiente. .rc, pero lo tienen que buscar en inglés. Esta vez vamos a ser 12 conferencistas internacionales que vamos cada quien a hablar de distintos temas de la masculinidad. Entonces, la conferencia que yo les voy a dar se llama Fuckboy the Myth, el mito del fuckboy. Entonces va a estar buenísimo. Igual los temas y los expositores están impresionantes. De nuevo, se pueden meter a @braveheart.rc para inscribirse. Y pues la charla que yo la voy a estar dando va a ser el 14 de mayo para los que estén interesados. La semana pasada pues vimos unos pincelazos de lo que era la sanación espiritual. Hablamos pues cómo todo inicia por una herida de la infancia causada por una figura de autoridad que nos hizo pues crearnos una mentira sobre nuestra identidad, pues que luego nos llevó a hacernos estas promesas, estos juramentos o votos con respecto a nosotros mismos y sobre las demás personas. Y pues finalmente lo que obteníamos como fruto eran que al final de cuentas pues realizábamos actos u omisiones que causaban más heridas a las demás personas. Esto quiere decir, como ejemplo, si yo soy un hijo abandonado por mi papá, voy a tener esta herida de abandono dentro mío. Posteriormente, pues este mismo niño se crea una mentira a su corta edad, es una mentira sobre su identidad y se va a decir, pues no soy lo suficiente, nadie me quiere, soy una carga para mi papá, nunca lo voy a hacer feliz, me abandona porque no soy buen hijo. Y finalmente, pues luego de esa mentira viene este voto o juramento, ¿no? Y tiene una fuerza gigantesca porque es un juramento que lo llevábamos por años, como lo hablamos en el episodio anterior. Y puede ser un voto de no voy a depender de nadie, todo lo que hago debe ser perfecto, no voy a hacer carga de nadie, voy a hacer todo tan bien que la gente me tiene que notar por mi perfección. Y pues obviamente el resultado de este niño que se hizo estos votos, pues sí, va a ser un padre exitoso, un padre perfecto, un padre súper enfocado, pero totalmente oculto en su trabajo, en otras actividades, y pues como consecuencia puede que abandone a sus hijos, a sus esposos. Si se dan cuenta, es la misma herida, es un mismo ciclo, pero es una distinta persona a la que se la están transmitiendo. Y esto era más o menos de lo que nosotros hablábamos, ¿no? De cómo nuestros padres, nuestros abuelos le fueron transmitiendo esta caja de heridas que constantemente se fue transmitiendo de generación en generación hasta llegar a nosotros. Y la verdad es que siento que me quedé muy corto en el episodio anterior y necesitábamos como retomar esto, ¿verdad? Les quería contar que pues justo 2 de mis mejores amigos que nos están escuchando tuvieron hijos hombres en estos meses. Y la verdad es que me encantó el ya estar como en esta etapa en donde tal vez mis amigos más cercanos están empezando a casarse, a tener familia. Y hace varios meses teníamos esta discusión con uno de estos amigos que él se dedicó a pensar en su cabeza que iba a tener una mujer,
¿no? O sea, él iba a tener una niña y entonces todo el tiempo pues iba a buscar que los vestiditos para la niña, que no sé qué, y de repente pues la esposa le dice así como, a ver, o sea, todavía no sabemos el sexo y creo que también te tienes que preparar por si es hombre. Y entonces empezamos como en esta discusión con mi cuate, lo fui a visitar a su apartamento en ese momento y la verdad es que pude detectar que dentro de esta conversación que él pues, o sea, como que él indirectamente sabía que si su bebé era hombre, a él le iba a recaer una responsabilidad pues demasiado importante, ¿no? O sea, él pues sí me expresó que él hasta cierto punto tenía miedo que su hijo fuera hombre porque él sabía la responsabilidad que él iba a tener, que enseñarle a su hijo cómo ser hombre. Y algo que pues por la historia personal de mi cuate, que gracias a Dios lo conozco desde hace un buen tiempo y me ha contado su vida, sé que también tiene heridas paternales muy fuertes que obviamente le causaban pues al final de cuentas este miedo de tener un hijo varón. Al final la vida, Dios le dio la oportunidad de ser papá de un hombre, y creo que no lo puedo ver más feliz, ¿no? Él también ha estado trabajando muchísimo en las heridas de su masculinidad. Y es que el motivo por el cual estamos enfocándonos tanto en las heridas y en primero pues deconstruir esta masculinidad hegemónica o masculinidad tóxica, como se le dice, es que esta fue transferida y fue transmitida a nosotros. Y al final de cuentas, todo empezó con una herida causada por papá. La mayoría de los psicólogos incluso y sus técnicas de terapia retroceden mucho a sucesos del pasado para poder entender cuáles son nuestras posturas del presente. Y es que al final de cuentas para nosotros como hombres, como para las mujeres que nos están escuchando, nuestro papá siempre va a ser el primer hombre de nuestra vida y siempre es el hombre más importante. Por lo menos hasta después de casarse, ¿no? Todo niño, y esto lo leí en un libro que se los voy a recomendar que se llama Salvaje de Corazón, de John Eldredge. Todo niño al final lleva una flecha en el centro de su corazón causado por su padre. Y la verdad es que esto me llamó muchísimo la atención porque en el episodio anterior estábamos hablando de las heridas y ahorita pues viene otro autor muy reconocido, muy reconocido con respecto a temas de masculinidad y feminidad, y que él habla también de esto, ¿no? De cómo la masculinidad se fue destruyendo a raíz de ese flechazo en el corazón de un niño causado por su papá. Entonces, en este libro Salvaje de Corazón, él habla que el niño tiene en su corazón un deseo, algo que él está buscando constantemente de su papá. Y es que el niño busca de su papá que le responda a esta pregunta. Y es, papá, ¿tengo lo que se requiere para ser hombre? ¿Lo estoy haciendo bien? Y todo el comportamiento de este pequeño, o sea, va girando en torno a esta afirmación que está buscando el papá. Y entonces, pues bueno, ¿qué es lo que se espera, no? El niño está buscando entonces que el papá le diga, hijo, estoy orgulloso de ti, sí, tienes lo que se requiere, eres un buen hombre, vamos, tigre, ¿no? O sea, es una afirmación que está dentro de los anhelos más profundos de un niño. Y pues al final de cuentas el papá tiene la obligación de afirmar esta masculinidad, pero a ver, existen tres opciones. La primera, que es la que estamos buscando, que es que el papá en efecto le afirme su masculinidad. La segunda es que se la niega con mucha dureza, con palabras, con actos incluso en las cuales el niño interprete que él no es lo suficiente, que él no tiene lo que se requiere para ser hombre. O por último, también está la opción que el papá ni siquiera se lo diga, ni sí ni no, que simplemente nunca le haya logrado contestar esta pregunta. Y para el caso de la mujer, igual, este libro de Salvaje de Corazón dice que la flecha en el corazón producida por el padre hacia una mujer es la niña desde muy pequeña está preguntándole al papá, papá, soy encantadora, te parezco linda, soy tu princesa, pelearías por mí. Es mucho como esta necesidad de afirmación de esta figura masculina que estás pidiendo que te proteja, ¿no? Si se dan cuenta, son afirmaciones muy distintas, pero que al mismo tiempo la falta de presencia de esta afirmación de autoridad masculina llamada papá causa heridas muy profundas en el corazón de ambos sexos. Y es que, a ver, justo platicaba con varios amigos que son psicólogos, que eventualmente los vamos a ir escuchando en estos podcasts, y es que me comentaban y me decían, Wipe, es que el niño, pues sí, en su momento en el que es bebé, él depende física y biológicamente de la mamá.
¿no? O sea, está en el vientre de la madre, luego posteriormente está en un periodo de lactancia, se está alimentando de la mamá, hay una conexión pues muy profunda con la madre, pero el niño, hay un punto en la infancia en donde él se da cuenta que sus genitales no son los mismos que los de su mamá. Y entonces busca a su papá o a cualquier figura masculina de la cual él pueda aprender cómo ser hombre. Y constantemente, pues sí, la figura masculina es vital para las distintas etapas del crecimiento del hombre. Antes se pensaba pues que solo la mamá tenía ese vínculo con sus hijos. Sin embargo, el desarrollo y la identidad de un hombre se la da a su padre. Y no hablemos ni siquiera del aprendizaje sobre la sexualidad que debió transmitirle el papá en su adolescencia, porque para eso pues es un episodio totalmente nuevo del podcast, ¿no? Que también lo vamos a tocar eventualmente. A todo esto, después de esta herida en el corazón o este flechazo que tiene el corazón de pequeño de la necesidad de afirmación de tengo lo suficiente para ser hombre, hay que sumarle que existen otras heridas en la profundidad del alma. Y expertos en sanación espiritual te dicen que existen 7 heridas letales del alma. Se dan cuenta la descripción, ¿no? Una herida letal. Estas heridas son el abandono, el rechazo, el miedo, la vergüenza, la confusión, la impotencia y la desesperanza. Cada una de estas heridas pues se mezclan incluso entre ellas. A veces pues es muy difícil lograr identificar solo una, sino que de repente esa misma herida, o sea, este mismo suceso que te pasó a ti de pequeño puede entrelazar distintas heridas y nos hacen creer en nuestra cabeza, en nuestro corazón de un pequeño niño inocente, una mentira que nadie nunca nos ayudó a desmentirla, ¿no? A poderla resolver. Pero pensemos que pues al final de cuentas tal vez una forma más gráfica de poder definir cómo funciona este tema de las heridas es, pensemos como si nuestro corazón está organizado por capas. La primera capa, la que está justo en el centro, es nuestra identidad. Esta identidad primero es herida por nuestro papá. Entonces esa es la primera capa, nuestra identidad lastimada por nuestro padre. La segunda capa alrededor de nuestro corazón es la mentira que me creí de pequeño sobre mí mismo y sobre las demás personas. Y ahora viene la parte, pues una parte muy fuerte, que es la tercera capa, que son los votos, los juramentos que yo me hice a raíz del dolor que estoy sintiendo. Por yo no querer volver a sentir ese dolor causado por mi papá, yo me hice personalmente pues unos juramentos personales. Y es que, a ver, igual, tengo amigos que me dicen, Wipe, pero es que al final de cuentas de la vida se aprende, ¿no? Son los golpes los mejores maestros. Nosotros tenemos que, pues sí, constantemente vamos a estar exponiéndonos ante la vida y la vida nos va a lastimar. Pero son esos momentos de dolor de donde nosotros estamos aprendiendo y nos estamos formando y estamos siendo mejores personas. Y, a ver, yo concuerdo a la perfección con la postura que ustedes me están diciendo, con estos amigos que me estaban diciendo esto. Sin embargo, creo que vale la pena, antes de poder decir si un voto es bueno o malo, tenemos que saber de dónde nace este voto, de dónde nace este juramento que nosotros nos hicimos. ¿Será que este voto nace del amor o nace de la herida que no quieres volver a sentir? ¿Nace de un aprendizaje sanado o nace de un intento de huir del dolor causado por la herida de tu papá? Y a ver, les voy a poner unos ejemplos de votos que muy probablemente puedan tener una buena intención, ¿no? Y era lo que me decían, Wip, es que hay muchas promesas que nos hacemos a nosotros mismos que de verdad tienen la mejor intención del mundo, como nunca le voy a gritar a mis hijos, nunca voy a ser como mi papá, en mi casa nunca van a haber peleas, seré el hombre más exitoso del mundo, seré tan exitoso que mis amigos van a aprobarme, me rehúso, Wip, a que mis hijos me aleguen por mi ausencia. Si se dan cuenta, pues sí, en efecto hay una buena intención detrás de estos votos, ¿no? De querer ser un buen padre. Pero están utilizando estos votos o se están basando estos votos en la herida del corazón y no en el verdadero amor y en lo que tú lograste sanar. Y entonces, ¿qué va a ocurrir cuando todos estos sucesos ocurran? A ver, nos hicimos este voto y yo nunca le voy a gritar a mis hijos, pero ¿qué ocurre si en la adolescencia uno de mis hijos pues me empieza a gritar a mí de regreso, ¿no? Y empezamos a tener una discusión. Empiezas como con este choque de, a ver, pero yo me había jurado no hacerlo, o yo me había jurado pues nunca pelearme con mis hijos, yo había hecho este juramento de que en mi casa nunca hagan haber peleas, ¿y qué ocurrió?
por ese mismo juramento de que pues me prometí que en mi casa nunca iban a haber peleas ni discusiones, me convertí en un hombre mandilón, en un hombre pasivo, en un hombre sin agallas para confrontar los problemas. Entonces, no sé si están logrando entender hasta este punto cómo es que es necesario entender primero de dónde viene esta promesa interior que me hice para poder ver si de verdad es una promesa buena, ¿no? Creo que también podemos agregar aquí que existen, al final de cuentas, pues votos positivos y sanos que nacen del amor. Y es aquellos en donde, o sea, es aquellos votos en donde promete virtudes aprendidas a veces pues de sucesos dolorosos, y otros ejemplos que contrarían lo que les dije anteriormente es seré un padre presente, seré un padre amoroso y afirmaré la masculinidad de mis hijos, seré un padre prudente en mis palabras pero impartiré la disciplina de forma correcta, daré el ejemplo a mis hijos de una comunicación efectiva, daré el ejemplo de una inteligencia emocional, le enseñaré a mis hijos a respetar las mujeres. Si se dan cuenta de dónde o de dónde provienen ambas, ¿no? O sea, las dos tienen una buena intención, pero el nacimiento de cada uno de esos votos tiene un origen distinto. Entonces, vale la pena para nosotros como hombres ahorita hacer ese examen personal de esos votos que nosotros nos hemos hecho, de esas lecciones que la vida nos ha enseñado, y permitirnos reflexionar si las promesas que me estoy haciendo ahorita vienen de la herida causada por mi papá o de verdad vienen de un aprendizaje y de una sanación efectiva. Cuando nuestros votos vienen de heridas y no del amor, es cuando al final de cuentas caemos en este ciclo vicioso, en este samsara que lo hablábamos en varios episodios atrás, en el que transmitimos la herida y estamos constantemente buscando pues una aprobación o aparentando que no necesitamos una aprobación como humanos, pero que al final de cuentas pues todo esto deviene de este deseo no satisfecho de un niño, ¿no? O sea, hay una variante de posibles promesas que uno como hombre se puede hacer. Creo que depende también mucho de la personalidad, ¿verdad? Algunos pues van a cerrar sus corazones desde muy pequeños y van a hacerse promesas de no necesitar a nadie y ser hombres agresivos y ser hombres pues mucho más, entre comillas, fuertes. Y por el otro lado pues también pueden existir hombres que esa misma herida lo único que va a hacer es intentar con más fuerzas buscar una afirmación masculina, intentar con más fuerzas querer complacer a todo el mundo. Entonces, dependiendo cada uno de nosotros, pues tenemos votos distintos. Y pues justo tenía un amigo que me escribió por Instagram que me dice: Wipe, ¿será que podemos vivir libres de heridas? O sea, ¿es posible para nosotros como hombres estar libres de todas las heridas, de poderlas sanar? Quisiera decirte que sí, pero lo veo poco probable, y te voy a decir por qué. Creo que nosotros pues desde el vientre de nuestra madre venimos con distintas heridas, y conforme vamos sanando unas que tal vez son más pesadas que otras, nos vamos dando cuenta que existen más y más y más heridas y más votos y más promesas que constantemente vamos a ir descubriendo. Entonces sí, en efecto creo que no puedes estar libre de heridas, pero sí puedes por lo menos irte quitando e ir renunciando a aquellas heridas, a aquellos votos que probablemente son los que más daño te estén causando en este momento. Por eso es que, a ver, en este episodio vamos a iniciar ahora sí a romper esas cadenas generacionales de niños heridos, ¿no? Y lo primero, aparte de detectar nuestras heridas y ver el origen de nuestros votos internos, es pues también ver qué cadenas vienen transmitidas de mi familia, ¿no? Y esto creo que es súper importante, el ver pues no solo nuestra parte personal, sino el tomarnos un poco el tiempo de ver cuáles son las cadenas que mi familia y las generaciones detrás mío están trayendo, para yo pues en este momento cortar esa cadena generacional y no buscar transmitírsela a mis hijos. A esto, según la psicología, a esta como construcción de un árbol genealógico se le llama un genograma. Y este es un genograma de heridas en donde vamos pues a ir analizando generaciones atrás aquellos sucesos que se repitieron, aquellas heridas transmitidas, las personalidades de cada uno de los miembros de nuestra familia. Y esto pues sí, en efecto creo que es un ejercicio que nosotros como hombres podemos tomarnos el tiempo ahorita en la cuarentena de sentarnos, de llamar a nuestros papás, llamar a nuestros hermanos, si tenemos abuelos vivos o tíos abuelos vivos, y empezar a nosotros construir
este árbol genealógico, pero con la finalidad de identificar cuáles han sido las posibles heridas y sucesos que se han repetido generación tras generación, ¿no? Y es súper fuerte porque de repente yo he tenido amigos que han encontrado cadenas generacionales de violaciones en donde desde 4 generaciones atrás han habido pues algún miembro de la familia ha sido violentado. Hay otras cadenas generacionales muy fuertes de abandono en donde desde el bisabuelo que vino huyendo de XY parte de Europa para venirse a México, para venirse a Guatemala, abandonan a sus hijos. Luego estos hijos, pues al no encontrar o al no saber cómo es ser un padre presente, se meten al trabajo, se meten al campo y abandonan también a sus hijos. Y luego, no sé si van entendiendo esto, ¿no? O sea, lograr entender y haciendo estos pasos hacia atrás, de ver cuáles son esas heridas que desde mi tatarabuelo se han venido transmitiendo hasta acá. Esa va a ser como la primera actividad que yo los invito a que nosotros podamos hacer en estos días. Luego, ahorita pues nos vamos a meter tal vez un poco a un tema más profundo y es, me encantaría si en este podcast, en esta parte, tú lograras buscar adentro de tu teléfono, adentro de los álbumes familiares, fotos, primero una foto tuya de niño y segundo, una foto de tu papá cuando era joven o incluso cuando era niño, ¿no? Y creo que es muy fuerte el quedarte un rato pues simplemente contemplando estas fotografías, contemplando la profundidad de la mirada de tu papá, pero también contemplando tu mirada. Una vez ya hecho pues este genograma, este estudio familiar, creo que es oportuno darnos la oportunidad de quedarnos contemplando caras, ¿no? De quedarnos contemplando a estos niños heridos que nos fueron transmitiendo a nosotros una herida. Y es en este momento en donde te invito a que ahora, ya conociendo las heridas que vienen detrás de tu familia, los votos que se han hecho generacionalmente, que te des cuenta primero que no es de mala intención de nuestros papás el ser así, que no es de mala intención de nuestros bisabuelos el haber empezado una cadena generacional, sino que todo esto es a raíz de frutos de niños lastimados y de padres ausentes. Una vez nosotros logramos entender y podamos ver con otros ojos a nuestros papás, es el momento de atrevernos a perdonarlos. Tal vez pues no tenemos un papá presente, tal vez ya no esté vivo o incluso pues ya no estés viviendo con él y no quieras tener esta llamada o no quieras tener una llamada para perdonarlo porque simplemente no te va a entender el proceso interno que estás llevando. Te tengo otra técnica que tal vez te pueda servir, la puedes buscar en YouTube también. Una vez tengas esta fotografía de tu papá y una fotografía tuya de niño, hay una técnica de sanación hawaiana. Y muchos se van a reír y van a decir, güey, ¿de dónde diablos te sacas todo este tipo de cosas? Yo lo he hecho personalmente y me ha gustado mucho y creo que tal vez por eso la puedo recomendar. Esta es una técnica que creó un psicólogo, un psiquiatra hawaiano que ayudó a sanar a muchísimas personas que se encontraban en el manicomio. Y la técnica del Ho'oponopono es una técnica de repetición, es una programación neurolingüística en la cual tú te dices a ti mismo, en este caso me encantaría que se lo digas a la fotografía de niño que estás viendo enfrente tuyo, tú te vas a decir 4 cosas. Te vas a decir, lo siento, te vas a decir, te perdono, te vas a dar las gracias y luego te vas a decir que te amas. Y así vas a empezar. Lo siento, te perdono, gracias, te amo. A ese Luis Pedro pequeño que tengo en la fotografía ahorita enfrente mío, le puedo decir, Luispe, lo siento por haberte lastimado. Luispe, te perdono por las mentiras y los votos que nos hiciste acarrear hasta el momento. Te doy las gracias por las lecciones que he aprendido hasta el día de hoy. Y por último, Luispe, de 6 años, quiero decirte que te amo. Y este mismo ejercicio te invito a que lo hagas con la foto de tu papá. Papá, lo siento por las heridas que te causaron a ti de pequeño. Lo siento por las discusiones que hemos tenido. Te perdono porque tú no sabías lo que me estabas transmitiendo ni las heridas por las que yo estaba viviendo. Te perdono por las heridas
que tú me causaste, por esos anhelos de mi corazón que no me lo lograste transmitir. Te doy las gracias. Y por último quiero decirte, papá, que te amo. Y te amo y te perdono y te doy las gracias porque solo es a raíz de ese perdón, solo es a raíz de la profundidad del perdón que tú le puedas dar a tu papá, que tú te puedes liberar. O sea, el perdonar a tu papá al final de cuentas no es liberarlo a él, es liberarte a ti, es liberar a todas esas generaciones futuras que van a venir de ti, que se van a librar de esto que tú lograste percibir que tu familia trae. Y para esto hay una canción, con esto vamos a cerrar el podcast del día de hoy, que ya se nos extendió un poco. Vamos a cerrar este podcast con una canción que se llama Mi Viejo, de Vicente Fernández. A ver, eso sí, les estoy dando todo un repertorio musical con muchísimos géneros. Pero sí, hoy quiero que escuchemos Mi Viejo, de Vicente Fernández, y escuchen la letra. Habla de esta tristeza larga del papá, de papá, somos tan distintos, mi querido viejo, ahora ya caminas lento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Esas palabras a mí me marcaron muchísimo porque soy el silencio de mi papá, soy lo que mi papá no trabajó. Soy todas las heridas que mi papá no trabajó y que me las transmitió. Yo soy eso, soy el silencio de mi viejo. Entonces, escuchemos esta canción, disfrutémosla. Si podemos tomarnos un whisky mientras escuchamos la canción, a mí me fascina pensar que lo estoy haciendo al lado de mi papá. Y hagamos este ejercicio de perdonarnos unos a los otros. Te perdono, papá. Lo siento, te perdono. Gracias y te amo. Nos vemos el próximo episodio el día lunes. Hasta luego. Un abrazo.